Continuando en esta segunda parte con la revisión sobre receptores para el antígeno, vemos las nuevas aproximaciones al estudio de la sepsis en este estudio 2012, donde nos mencionan estos patrones moleculares asociados a peligro o asociados a daño, que son moléculas casi siempre de origen citosólico, que pueden iniciar y perpetuar la respuesta inmunológica frente a una respuesta no infecciosa de tipo inflamatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de proteico tipo B de alta movilidad. Ese es uno de los ejemplos de este tipo de patrones. El segundo son los patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por las células de la respuesta inmune innata y perpetuar la respuesta, en este caso sí, inflamatoria de origen infeccioso. Entonces aquí vemos los dos tipos de modelos, una respuesta infecciosa donde aparecen los diferentes modelos y el toll-like receptor, la superficie de la célula, el lipopolisacárido, el ácido lipoteicoico, el DNA, la flagilina, todos ellos reconocidos por este receptor a nivel de la membrana del linfocito y genera un proceso proinflamatorio con activación del complemento, que es muy importante tenerlo presente, esta activación del complemento, porque la inmunoglobulina M es la que se encarga de perpetuar y aumentar esta respuesta del complemento y estimular de esa manera la destrucción de las bacterias. Pero también puede existir una inflamación estéril, o sea, de origen no infeccioso, y en este caso pues está todos los modelos moleculares asociados a peligro o a daño, en donde aparecen diferentes dominios de nucleótidos de oligomerización y adicionalmente receptores de este tipo que generan a nivel de la respuesta citosólica proteínas de choque térmico, cristales de ácido úrico, hialurónido, sulfato de parina, defensinas, catepsinas y estas moléculas de alta movilidad, grupos moleculares de alta movilidad que generan también una respuesta proinflamatoria, pero en este caso es estéril, porque estéril no hay un lipopolisacárido, no hay una respuesta inflamatoria debida a un microorganismo específico. De igual manera, entonces, recordemos cómo estos receptores nos generan, y de acuerdo con el modelo molecular, pues activación de los leucocitos, citoquinas, proteasas, activación de las especies reactivas de oxígeno, activación del complemento, activación de la coagulación y muerte de células necróticas con una respuesta, digamos, proinflamatoria y con daño tisular y adicionalmente colateral circundante. Esta respuesta que estoy señalando aquí nos la muestra las bacterias. Al lado derecho, pues ya es una respuesta no inflamatoria, inclusive en algunos casos trata de ser antiinflamatoria con respuesta de inmunosupresión y aumentando la susceptibilidad a infección secundaria y a una mortalidad tardía, donde se aumentan todas estas sustancias que aparecen acá, especialmente interleuquina A, interleuquina 33, el DNA, el RNA, y aparece apoptosis y daño celular con regulación neuroendocrina e inhibición de los genes de la transcripción de los genes proinflamatorios y adicionalmente una regulación de la señalización del receptor toll-like de manera negativa. De esta manera, entonces, recordar que frente a un patógeno, el Toll-like receptor lo que hace en la inmunidad innata es estimular la activación de señales, de transducción de señales o cascadas de señales intracelulares, ¿cierto? Que inducen la respuesta inflamatoria, como aumentando la producción de citoquinas, desregulando o mejor permitiendo la expresión genética de la inmunidad innata y posteriormente ya con el linfocito T aparece la inmunidad adaptativa con diferentes ya eh, digamos, respuestas de tipo ya específico y de tipo de memoria. Aquí están los diferentes tipos de receptores toll-like,
Entonces aparecen hasta 9 en este caso, algunos acompañados con CD, 14 en este caso, y cómo cada uno de ellos responde a un estímulo externo. Me interesa que recuerden el peptidoglicano, que es el principal componente de la pared bacteriana de las gram positivas, la lipoproteína, el lipopolisacárido de la leptospira y también el lipopolisacárido de las gram negativas y los ácidos lipoteicoicos de las gram positivas, de las bacterias gram positivas, y esas son las que generan y aumentan la respuesta inflamatoria, de tal manera que en el momento en que se unen a cada uno de estos receptores, la respuesta de transducción y de cascada de señales hacia al interior de la célula, esta es la membrana plasmática, este es el núcleo, de tal manera que permite al final la expresión del factor nuclear kappa beta, tanto por digamos, esta transducción como por esta otra transducción, y este factor nuclear kappa beta, como su nombre lo indica, va al núcleo, ¿cierto? Y permite la expresión de citoquinas proinflamatorias y de manera tardía produce, por ejemplo, interferón beta, que también tiene una modulación de tipo infeccioso. El macrófago activado por los microorganismos secreta citoquinas y quimioatrayentes. ¿Cuáles son las principales? Después de toda esa transducción de señales que vimos en la diapositiva anterior. Entonces aquí están citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, con un aumento de la expresión de moléculas de adhesión, que son las que permiten, por ejemplo, en el endotelio vascular, que una célula, por ejemplo, el macrófago, se una o el linfocito se una al endotelio y este posteriormente pase hacia el tejido. Extravasación leucocitaria, aumento de la permeabilidad vascular. Estos pacientes son proclives o mejor tienen tendencia a producir edemas, incremento del ingreso de componentes del complemento, inmunoglobulinas, proteínas de fase aguda y adicionalmente otras citoquinas como la interleuquina 12, la 18, con activación de las células natural killer que se encargan de la destrucción programada, la apoptosis e inclusive la destrucción de células infectadas. Y por otro lado, este mismo macrófago genera quimioatrayentes como la interleuquina 8 y el leucotrieno B4, donde hay reclutamiento de los neutrófilos al foco inflamatorio y en este caso pues, se generan efectos locales, efectos sistémicos o efectos locales quimioatrayentes. Adicionalmente, pues miren cómo se produce la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, con una respuesta en fase aguda y genera en el hígado, en la médula ósea y en el hipotálamo diferentes respuestas. A su vez, en el hígado, síntesis de proteínas de fase aguda, por ejemplo, PCR. En la médula ósea, a movilización de neutrófilos, inclusive hay aumento de los callados, por eso los pacientes aumentan los callados y los neutrófilos. Y en el hipotálamo, el aumento de la temperatura corporal. Todas estas sustancias son las que producen fiebre, principalmente la interleuquina 1. La interleuquina 12 y la interleuquina 18 activan las células natural killer, generan inducción de la diferenciación del linfocito CD4, principalmente TH1. Recordemos que el linfocito TH1 se encarga de toda la respuesta frente a bacterias, virus, patógenos externos. Y todo esto nos genera efectos sistémicos posteriores. Entonces, lo que estamos viendo es que el macrófago produce citoquinas, pero también es un presentador de antígeno. Producción de citoquinas las vimos anteriormente y la presentación de antígeno en donde hay un reconocimiento del patógeno, una fagocitosis del patógeno, luego una destrucción del patógeno por mecanismos microbicidas dependientes de especies reactivas de oxígeno como estas, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, el oxígeno, las cloraminas, e independientes del oxígeno como enzimas lisosomales, péptidos antimicrobianos como defensinas, catelicidinas, etcétera, etcétera, que son las que permiten esta destrucción posteriormente. Entonces, después de la degradación se genera una especie de vesícula dentro del lisosoma y posteriormente la asociación de biosíntesis de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el transporte hacia endosomas. De tal manera que este complejo mayor de histocompatibilidad dentro de estas vesículas que tenemos acá, lo que hace es capturar cada uno de estos
de estos, de estos tipos de antígenos que posteriormente van a ser presentados sobre la membrana plasmática de, en este caso, el macrófago. Entonces, es bien interesante como primero hay una destrucción de la bacteria, luego se reconocen cuáles son los aspectos antigénicos o las diferentes componentes antigénicos de esa bacteria. Luego se sintetiza complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y este complejo de histocompatibilidad fija el alergeno y el antígeno, perdón, y después este es presentado sobre la membrana plasmática. En este caso, el macrófago se lo está presentando a un linfocito T, CD4, que a su vez estimula toda la respuesta inflamatoria de tipo, de tipo posterior al innato, de tipo adaptativo, de tal manera que es el puente. Recordemos que el linfocito CD4 es el puente entre la respuesta inflamatoria innata y la adaptativa. Y de esa manera uno puede entender cómo suceden los diferentes cambios. Adicionalmente, vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad. Es una región genómica que codifica la mayoría de las moléculas o antígenos de histocompatibilidad, algunos componentes del sistema del complemento y proteínas relacionadas. Antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad son aquellas glucoproteínas receptoras especializadas presentes en la superficie de las células que son propias, únicas e irrepetibles, es decir, se reconocen como propios. Es la manera de saber que uno es uno y no otra persona. Y de esa manera también existen los rechazos a trasplantes de cada individuo, por lo cual determinan el rechazo o la aceptación a injertos y cuya función es presentar el antígeno procesado a las células sostenibles a antígeno.